Buenos días. Bueno, en esta sesión vamos a tener la clase de aritmética para grado sexto. Los temas que vamos a tratar van a ser potenciación y lo vamos a hacer sobre el conjunto de los números naturales y también sobre el conjunto de los números racionales. Recuerden que los naturales se escriben con una N mayúscula y los racionales con una Q mayúscula. Esos serán los nombres que cada uno de estos conjuntos respectivamente tienen asignados. Entonces, recuerden, la primera parte vamos a hacer a recordar. A la n, A va a ser la base, n el exponente. Esta expresión lo que va a indicarnos es que A, la base, por sí misma se multiplica n veces el exponente. Por ejemplo, acá, A la n es A, puntos suspensivos, por A. Y esto aquí está indicándonos que se está multiplicando el A por sí misma n veces, como lo indico acá abajo. Ejemplo, si tuviésemos 5 a la 3, aquí lo que tendríamos es 5 por 5, bueno, 5 por 5 por 5, solamente 3 veces porque es lo que nos está indicando el exponente. Luego una expresión de la forma a la n, como esta que está acá, en nuestro caso de ejemplo es 5 a la 3, es una multiplicación, una forma reducida de escribir una multiplicación por sí mismo, por un número, un determinado número de veces, 5 por 5 por 5, y esto nos daría 125. Así pues que una manera de expresar el número 125 mediante una multiplicación es 5 a la 3. Otra propiedad importante de potenciación, aquí estamos sobre el conjunto de los números naturales, es A por B a la n, es decir, la potencia, la potencia de una multiplicación de dos números. En este caso, A multiplicado por B y todo elevado a la n. Mírense que está dentro de los paréntesis A a la B y ahí sí elevo al exponente n, este que está aquí. Entonces, eso es distribuir el exponente en cada uno de los factores. Y factor, recuerde que significa parte de la multiplicación. En este caso, la multiplicación es A por B y las partes de la multiplicación es A y B. Entonces, al distribuir el exponente nos quedaría A a la n por B a la n. Esa es una propiedad también muy importante. A modo de ejemplo, tenemos 5 por 2. ¿Cuáles son los factores de la multiplicación 5 por 2? Pues tanto 5 como 2 son esos factores. 5 como 2. Y el exponente es 3, el número chiquito de arriba, ¿no? El 3. Y el 3 está por fuera del paréntesis que está cogiendo la multiplicación. Luego, cuando utilicemos nuestra propiedad, lo distribuimos a cada uno de los factores, es decir, va a quedar aquí chiquito como exponente y también aquí, que es lo que indicamos en la igualdad. 5 a la 3 por 2 a la 3. Ahora, si resolvemos esto, 5 a la 3 nos da, como dijimos arriba, 125. Y 2 a la 3, 125. 2 a la 3 nos da 8. O sea que aquí tendríamos es 125 por 8. Este es un punto de multiplicación, recuerden, por 8. ¿Y cuánto nos da 125 por 8? A ver, 8 por 100, 800. Vamos, 800. A eso debemos sumarle 8 por 20, que nos da 160. Diríamos 960. Y a eso hay que multiplicarle 8 por 5, que da 40. Sería 960 más 40 y eso es igual a 1000. O sea que 5 a la 3 por 2 a la 3 nos da exactamente 1000. Otra propiedad importante es, también en potenciación, es la potencia de una potencia. La primera potencia, ¿cuál es? Es a elevado a la m. Y esto, a su vez, está elevado a la m. Ahora, ¿esto cómo lo resolvemos? Pues escoja y deje la base quietica y el exponente va a ser la multiplicación de los exponentes. O sea, aquí, ¿cuáles son los exponentes? N es el exponente de A y M es el exponente de A a la N. O sea, los exponentes son N y M. Así pues que esto se reduce a escribir simplemente A elevado a N por M. A modo de ejemplo, tenemos la base 2, tenemos el primer exponente 3 y el segundo exponente el 2. O sea que 2 elevado a la 3 y todo eso elevado a la 2 es lo mismo que coger 2 elevado a la 3 por 2. Y 3 por 2 nos da 6, o sea que esto nos daría 2 elevado a la 6. Y 2 elevado a la 6, ¿cuánto nos da?
Pues es multiplicar 6 veces por el 2 por sí mismo. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64. 2 a la 6 es entonces, 2 a la 6 es entonces 64. Perfecto. Un ejemplo más, que ese sí ya lo hemos visto en ocasiones previamente. Cuando tenemos la multiplicación de dos potencias, ¿cierto? Esta es la n-ava potencia de A y esta es la m-ava potencia de A. Tienen la misma base, ¿no? A y A. Cuando están multiplicándose, entonces el resultado es mantenga la base quieta y sume los exponentes. Entonces sería A a la n por A a la m, lo mismo que A elevado a la n más m. Ejemplo, 3 a la 2 y 3 a la 3 tienen la misma base. La base aquí es 3 y aquí la base también es 3. En el de arriba, el primero, el exponente es 2 y aquí el exponente es 3. Entonces, mantenemos la base que es 3 y sumamos los exponentes. 2 más 3 nos da 5 y ese sería el nuevo exponente. Sería 3 elevado a la 5. 3 elevado a la 5 pues es, multiplique por sí mismo 3 veces, es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuánto nos da eso? Pues 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. O sea que aquí nos daría 243. Eso, de momento, en cuanto a unas propiedades sobre el conjunto de los números naturales, propiedades de potenciación. Ahora, lo que queremos es replicar estas propiedades sobre el conjunto de los números racionales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta previamente? Pues esta igualdad que tenemos acá. Bueno, que A sobre B, donde recuerden que un número fraccionario, es un número racional, perdón, es un número que se puede expresar como un número fraccionario, donde tanto el número de arriba, que en este caso es A, como el número de abajo, que en este caso es B, son números enteros. En principio, números naturales. Bueno, en principio, números naturales. Eso es lo mismo que coger a A y multiplicarlo por 1 sobre B, sin importar quién sea, A y el B. Ejemplo de eso, voy a escribirlo aquí. Un fraccionario podría ser un racional, perdón, 2 sobre 3. 2 sobre 3 es un número racional. Otro ejemplo, 4, pongámosle 6. 6 sobre 3, sobre 2. Esto es otro número racional. ¿Por qué? Porque lo hemos expresado como un número fraccionario, ¿no? Como una expresión fraccionaria. Numerador, el número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Esto no es más que una división. El número de arriba lo dividimos en el número de abajo. Algo así como que se lea 6 dividido en 2 y acá 2 dividido en 3. Si hacemos esta división, pues nos va a dar 3. Y si hacemos la división de arriba, nos va a dar 0,6. Y el 6 es periódico, bueno, es decir, se repite infinitamente a partir de la primera vez que aparece con la línea arriba. Esas son dos divisiones. Estas son expresiones fraccionarias que determinan cuando un número es racional o no. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo en principio que el 0,6 es un número racional. ¿Por qué? Porque se puede expresar como un fraccionario. ¿Cuál es ese fraccionario? Bueno, uno de esos fraccionarios es 2 dividido en 3. También estamos diciendo que el número 3 es un número racional, porque se puede expresar como un fraccionario. ¿Cuál es ese fraccionario? Que aquí tenemos 6 dividido en 2. En general, todos los números naturales son fraccionarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos el 5, y al ser un fraccionario, una división, el 5 lo podemos expresar en un fraccionario muy simple, como 5 dividido en 1. ¿Sí? 5 dividido en 1, ¿cuánto nos da? Pues 5. En general, cualquier número natural A, o pongámosle P esta vez, cualquier número natural P que nosotros querramos tomar, ese número lo podemos expresar como un racional. Nos daría P dividido en 1. Y eso nos permite afirmar que en efecto todo número natural es también un número racional.
Bueno, entonces, entendido eso, volvamos a nuestra introducción. Entonces tenemos que A sobre B lo podemos escribir como A por 1 sobre B. O sea que si tenemos el fraccionario o el racional A sobre B a la n, lo primero que deberíamos hacer es entender esta igualdad. Y después usar la propiedad de la multiplicación, la que teníamos aquí, de los números naturales. Y vamos a copiarla. Entonces sería, distribuyo el exponente, el número chiquito, en cada uno de los factores, en A y en 1 sobre B. Nos quedaría A sobre A a la n por 1 sobre B a la n. Y devolvámonos a esta expresión. Ahora, primero lo habíamos hecho de izquierda a derecha, ahora hagámoslo de derecha hacia la izquierda. Y teníamos entonces que A a la n por 1 sobre B a la n es lo mismo que A a la n sobre B a la n. A modo de ejemplo, 2 tercios a la 4, pues eso es, saltémonos todo este paso. Este paso lo podemos saltar sin ningún problema una vez hayamos entendido cómo llegamos a él. Si nos saltamos a este, ¿qué tenemos? Pues tenemos que aquí podemos llegar con tranquilidad. Aquí. Bueno. Y de eso, saltándonos este paso intermedio, pues lo que teníamos es esta expresión de acá. 2 tercios a la 4 es lo mismo que 2 a la 4, veanlo acá, dividido o sobre 3 a la 4, veanlo. ¿Cuánto nos da eso? Pues 2 a la 4 nos da 2 veces el 2 multiplicado, 4 veces el 2 multiplicado por sí mismo. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es? Pues 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. O sea que acá arriba nos daría 16. ¿Y abajo cuánto nos daría? Pues 3 a la 4 es multiplique por sí mismo el 3 4 veces. Sería 4 por 4 por 4 por 4. ¿Cuánto es? Pues 3, perdón, lo dije mal. 3 veces por sí mismo, perdón, 4 veces por sí mismo el número 3. Sería 3 por 3 por 3 por 3. Y eso nos daría 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O sea que aquí abajo tendríamos el número 81. Las demás propiedades, ¿se cumplen? Se cumplen, claro que sí. Obviamente, vamos a validarlas de momento. La justificación, de momento no es tan importante, solo queremos que se entiendan esas propiedades y empecemos a aplicarlas. Las demás propiedades se cumplen una vez que el desarrollo de cada uno de los fraccionarios básicamente es el numerador, lo elevamos al exponente de la fracción general y lo mismo con el denominador. Luego miren que nos quedan expresiones que se pueden manipular como manipulamos las potencias sobre los números naturales. Y eso ya nos indica que podemos sin ningún problema copiarnos de todas las propiedades que tenemos sobre los números naturales en potenciación. Bien, entonces vamos a dejarlo por aquí. Espero que sea muy útil y nos vemos en la clase. Bueno.